Quisiera que podamos compartir esta noche. Pensé largamente en este mensaje y fui cambiando por muchos lados y llegué a un pasaje que quería compartir. Está en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 18, que es el último versículo del capítulo 3, y vamos a avanzar al capítulo 4. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y quizás alguno podría decir, qué juego de palabras o qué cantidad de palabras y qué difícil que sería poder entender este pasaje. Este pasaje cruza muchas de las doctrinas que enseñamos y que aprendimos como del cristianismo. Pero más allá de eso, en esta noche yo quisiera que podamos concentrarnos en dos partes, ¿sí? En dos partes nada más. En primero, pensar en que todos los que estamos acá, seamos creyentes o no sean creyentes, todos somos personas. Y la Biblia habla de que como personas, delante de Dios, no somos perfectos. Sin duda, podemos haber transitado como cristianos durante muchísimos años y quizás al escuchar el testimonio de Martín nos damos cuenta que como personas hemos errado, ¿sí? No hay nadie que pueda decir que delante de Dios es una persona aprobada. En la reunión anterior hemos escuchado hablar y hemos cantado de la gracia que no merecemos, pero que hemos recibido, y no importa si eras muy malo o más o menos malo o casi bueno. Para Dios, dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno. Y ahora, pensando en este pasaje que hemos leído, quisiera que primero pensar en quienes somos hijos de Dios y tener la correcta visión de lo que Dios ve de nosotros, o que Dios nos ve en nosotros. Pablo les habla a los Corintios, en esta segunda carta a los Corintios, hablándoles específicamente de quién era él, o qué tenía que revalidar él como padre de esa iglesia, o como aquel que había llevado el evangelio a esa iglesia. Y les tiene que mostrar que como personas vamos creciendo y vamos yendo en un tiempo de santificación. Algunos a esto le llaman santificación progresiva. ¿Y qué significa esto? La Biblia nos habla en varios pasajes que somos santos. De hecho, Pablo se dirige a muchas de las iglesias y les habla se dirige a los santos de la iglesia en tal lugar o en cual otro lugar. Ahora, la pregunta es, ¿de qué somos santos? Porque la Biblia bien claramente nos ha mostrado a través de su palabra que somos todos pecadores. Y Pablo aclara esto, o puede mostrar esto, y podemos verlo ahí en 1 Corintios, ahí dando vuelta algunas páginas hacia atrás. 1 Corintios, en el capítulo 1, el versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, y ahí hay otro término refiriéndose a los santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y quizás el mejor término para poder llamarnos y para que nos puedan ver o reconocer no es la santidad que tenemos por nosotros mismos, sino que somos santificados. La pregunta es, ¿en qué somos santificados o por qué somos santificados? Y quizás más adelante lo podamos resolver o poder entender un poco más. Pero también en el versículo 18 del capítulo 3 que leímos, dice que somos transformados. Y ahí comienza, para aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en Jesucristo como Salvador, comienza nuestra vida. Esta mañana estábamos en una clase y escuchando distintas situaciones de quién necesitaba o no el bautismo, y un poco nos anticipamos esta tarde, hemos escuchado que se habló de esto, y pensando en que hemos sido santificados, que hemos sido perdonados, y a partir de eso recibimos una transformación. Y esa transformación es lo que muestra, es visible, lo que nos muestra que hemos cambiado. Y perdón que vuelva al ejemplo de Martín, sin duda, porque es más que evidente. Su vida cambió. Y quizás no en forma tan fuerte, pero muchos de los que estamos acá podemos pararnos acá adelante y contar nuestro testimonio. Y por más que hayamos nacido en un hogar cristiano, y por más que de chicos nos hayan enseñado a orar, y hayamos escuchado el Evangelio y saber textos de memoria, hemos tenido que ser también transformados. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Y esto nos habla de un ascendente, en un camino ascendente, en el que necesitamos ser transformados. No solamente el Evangelio nos alcanzó, no solamente el Evangelio nos dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, como dice su palabra, sino también nos dio el deber de transformarnos, de empezar a transformarnos. Ahora, esta transformación no viene por nosotros. Dice la Biblia, lo que vimos recién, que es de gloria en gloria en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esto del momento que hemos creído hacia adelante? Más adelante lo vamos a ver. Pero pensar esto, ¿cómo es esto que fuimos transformados y fuimos cambiados? Nuestra vida pasada es dejada atrás y somos cambiados. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, un pasaje sumamente conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquel que cree y que va cambiando y se va transformando, es no solamente un asombro para él mismo en su interior, en lo que puede ver, que ya empieza a dejar y a correr de costado aquellas cosas que hacía, sino también que para los demás, para los que lo rodean, es visible. Pablo les decía ahí en el versículo 2, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso. Y quizás nuestro cambio, seguro, nuestro cambio empieza por ahí. Empieza por aquello que los demás no ven. Y es de donde debiera inicialmente comenzar. Si nuestro cambio empieza por los que los demás ven, seguramente cuando no estamos delante de ellos, las cosas probablemente sigan siendo igual que antes. Ahora, cuando nuestro cambio comienza, tu cambio, mi cambio comienza, guiados por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, porque hemos creído en Él, empieza a cambiarnos desde adentro. Empieza a cambiar todo aquello oculto, aquello que no se ve, que nadie puede percibir siquiera, pero que Dios puede transformar. Y esto es un resultado para tu vida, para mi vida, y que en el tiempo los que están alrededor nuestro pueden ver. No andando con astucia, la palabra ahí significa siendo hipócrita. A Pablo en esta carta lo acusaban que era hipócrita, pero lo que quiere decir Pablo es no siendo hipócrita, no mostrando a los demás. Y ya no es lo que está dentro que cambia solamente, sino que lo que está afuera. Y quizás por un tiempo podremos ser, entre comillas, hipócrita. Hipócrita es aquel que actúa, ¿no? Aquel que muestra algo que en realidad no es. Está mostrando un personaje que no es. Bueno, Dios
cambia una vida a una vida verdadera. La vida que es transformada, realmente transformada, no anda en hipocresía. La vida que es realmente transformada, si tu vida es realmente transformada, no tendrás que andar simulando nada. Dios puede hacer las cosas nuevas y las cosas son de forma natural, no natural por nuestra naturaleza pecaminosa, sino natural porque la nueva vida, la nueva vida en nosotros, que el mismo Dios esté en nosotros, nos hace nuevos para andar en una forma natural y real y verdadera delante de Dios. Dice el pasaje también que ni adulterando, y esto es muy bueno, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar significa trastocar o manipular. Y aquel que anda en nueva vida, aquel que anda realmente en el Espíritu, aquel que empieza a caminar y que tuvo una vida transformada interiormente, que tuvo una vida transformada exteriormente, utiliza bien la palabra de verdad. Y no cambia los textos a conveniencia propia, sino que busca de tal forma que las cosas sean mostradas tal cual como Dios quiere que las muestre. Y eso es algo maravilloso, que nosotros podamos transmitir la palabra hacia los demás tal cual Dios lo puede hacer a través nuestro. Nos viene a la mente el ejemplo de los apóstoles, cuando recién iniciaba la iglesia. Imagínense a un Pedro, un hombre que era tosco, un hombre que algunos llegan a decir hasta el límite de si era o no analfabeto, de que se para delante de 3.000 o de 5.000 personas y con palabras elocuentes, sin duda no eran palabras de él, Dios los estaba guiando, anuncia el mensaje de salvación. Y con poder miles escuchan y creen. Y donde estaba él, había personas de todo tipo, No había personas solamente que eran como él del vulgo, sino que había personas que eran entendidas, que eran personas preparadas y escucharon el Evangelio verdadero. Y la Biblia nos habla de que muchos ese día se convirtieron. Y esto nos habla no solamente de un cambio interno, no solamente de un cambio externo, de lo que se podía ver, sino que también de que Dios inundaba su vida y podía transmitir el mensaje. Y acá la pregunta es, ¿cuánto de Dios, cuánto control Dios tiene sobre nosotros? ¿Cuánto dejamos que Dios pueda actuar sobre nosotros para salvación de los que tenemos alrededor también? Pablo está hablando que este camino de santificación debemos conocer más de la gloria de Cristo para ser más como Él es. Y ahí volvemos al versículo 18, ese andar de gloria en gloria, de conocer cada día más a nuestro Señor, de tener en cuenta quién es Él para nosotros. Hay alguien que una vez dijo que aquello que idolatramos es aquello en lo que nos convertimos, ¿sí? Bueno, esto aplica también para nosotros, aquello que realmente anhelamos, que realmente le damos gloria y honra a nuestro Señor y Dios y Salvador, es realmente aquel que nos podemos parecer. Y si vos creés que alguien que pueda pararse acá como yo, o cualquiera que pueda pararse, es iluminado por un mensaje para traerlo, te aseguro que esto es una consecuencia del día a día, de poder escuchar la palabra, de poder entender lo que Dios quiere decirnos y lo que Dios puede cambiar y hacer en tu vida. Qué bueno que es saber que no somos nosotros, no son nuestras capacidades, sino que es Dios actuando en nosotros. Dice, Pablo le escribía a los Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin duda, el conocimiento que Pablo había tenido, no el intelectual que conocía antes, sino el que tenía ahora, una vez arrepentido, una vez convertido, una vez que había creído en Jesucristo como Salvador.
las cosas eran diferentes. Y podía comprobar que cada día anhelaba más y más y más conocer de Jesucristo, conocer de aquel que había redimido su alma. Y ya no vivía más él, sino que Cristo vivía en él. Y esto es lo que debemos anhelar como cristianos. Cada día ser más como Cristo. Segunda de Corintios, en Juan 5:39, pensando esto en la gloria de Cristo, que se revela en las Escrituras, dice, y el mismo Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo le estaba hablando a los fariseos, le estaba diciendo esto, le estaba explicando esto, que puedan entender que las Escrituras son las que dan testimonio de él. Y si nosotros queremos andar de gloria en gloria y conocer más para parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos buscar en la palabra, debemos conocer en la palabra quién es Él. Debemos conocer qué es lo que hizo Él por nosotros. Y probablemente la historia la conozcamos de memoria, pero no es conocer la historia, es vivir lo que Dios hace en nosotros. Es vivir y creer de todo corazón que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es vivir y creer de todo corazón que esa salvación era para mí, era para vos. Sin duda, el Señor anuncia el Evangelio en reiteradas ocasiones y mucho público le escuchaba en su andar en este mundo. Ahora, no todos creían. A Pablo se lo acusaba de que era un hombre que era hipócrita, en los Corintios en particular, y que manifestaba o mostraba cosas que quizás no tenía él, es decir, no tenía él. Ahora, él mostraba las credenciales no de lo que era, no de quién había sido, no de cuánto había sido reconocido, sino que sus credenciales era el haber conocido a Cristo. Y mi querida hermana, mi querido hermano, en esta noche, que puedas reconocer no cuánto has aprendido, cuánto intelectualmente conoces, sino cuánto Dios cambió en tu corazón, cuánto Dios hizo en tu vida. Ahora bien, el mensaje es anunciado. Y leímos ahí en los versículos siguientes del capítulo 4, el versículo 4 en adelante, que puede haber un rechazo del Evangelio. Este rechazo del Evangelio, estos corintios un poco se lo decían a Pablo, y Pablo les tiene que dar el argumento real de lo que significa. Nosotros anunciamos el Evangelio de Jesucristo, el cual significa que el pecado nos alejó de Dios, que no hay ninguna persona que pueda decir tengo una vida limpia, impecable, que no tengo ninguna mancha, sino que poder reconocer que en Jesucristo hay salvación y que era necesario que alguien pagara el precio de nuestro pecado y que ese pecado, esa salvación no fue gratis, que esa salvación llegó a través del Hijo de Dios, de Jesucristo, de que un día vino a este mundo y decidió mostrarnos cómo se debía vivir, pero también decidió mostrarnos la obediencia de la obra que tenía que hacer. Y esa obra implicaba ser desamparado por el Padre, y esa obra implicaba morir en la cruz. Y no por el precio del pecado del mundo meramente. Significaba morir en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Y esto no es algo que pasa en general, sino que es algo que pasa en forma individual. Jesucristo murió por los pecados tuyos. Jesucristo murió por tu maldad y por la mía. Jesucristo murió para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje de salvación. Ahora, Pablo entendía y explicaba que era la forma de poder mostrarles a las personas que tenían que explicar este Evangelio. Y que si no aceptaban este Evangelio, Dios ya había preparado una eternidad de condenación. La Biblia nos habla de que
tenemos la posibilidad de creer en Jesucristo como Salvador. Hoy es el día aceptable de salvación, hoy es el momento en que podemos ser salvos. Ahora, aquel que no cree ya ha sido condenado, porque dice la Biblia, porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Y esto nos muestra de que, como leímos en el versículo 5, el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de las personas, para que no crean. Ahora, el entendimiento que ciega el príncipe de este mundo es a todo aquel que lo deja hacer. En esta noche podemos predicar el Evangelio y tu entendimiento puede ser abierto para entender la necesidad de salvación, para entender que Dios envió a su Hijo para salvación, para que vos puedas ser salvo, para que yo pueda ser salvo. Y que tu entendimiento pueda entender que tu pecado no te acerca a Dios, sino que te aleja de Dios. Y que Dios envió una solución a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mismo Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. El mismo Dios encarnado como hombre, para que nosotros pudiésemos tener salvación y poder ser hechos justificados y poder hechos santificados. A todo aquel que en Él cree, a los que estábamos en tinieblas, como dice el versículo 6, Dios mandó que resplandeciese la luz. Y Dios hoy manda que todas las personas, todo hombre, toda mujer, toda persona con entendimiento pueda resplandecer la luz de Dios sobre ella. Y Dios manda que te arrepientas, que puedas creer en el Evangelio de salvación. La pregunta es, si estás dispuesto, si no lo hiciste todavía, si estás dispuesto a creer en el Evangelio, si estás dispuesto a dejar que Jesucristo ilumine tu corazón y que puedas entender esa salvación tan grande que fue hecha también por vos, para vida eterna. Dios nos dio la posibilidad de ser santificados como hijos de Dios, pero a los que no son hijos de Dios les dio la posibilidad de ser salvos. Y si en esta noche tenés esta oportunidad, y si esta noche comprendés esta necesidad, podés decirle que entre en tu corazón. Vamos a terminar este tiempo con una oración y después seguramente va a cerrar Orlando. Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias porque podemos llamarte Padre, porque podemos acercarnos a tu presencia, porque a través de tu Espíritu en nosotros podemos tener esta comunión. Y esto no es más que la posibilidad de acercarnos porque Jesucristo murió por nosotros. Gracias, Padre, porque en Él reconocemos la única salvación. Y en Él reconocemos la posibilidad de ser hijos tuyos. Padre, queremos pedirte en esta noche, si hay alguien que no conoce este Evangelio, que pueda entender, que pueda acercarse a tu presencia y que pueda reconocerse como pecador, que pueda pedirte perdón y cambiar su vida. Señor, te damos gracias por esta noche, por haber abierto tu palabra. Te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.